Siempre he sido una persona corriente, de esas que pasan desapercibidas en una multitud. Mis días transcurrían en una rutina monótona: levantarme, trabajar en una oficina gris, volver a casa, cenar sola frente al televisor. A mis 38 años, no tenía grandes ambiciones ni sueños imposibles. Pero había algo que me carcomía por dentro, algo que no confesaba ni siquiera en mis momentos más vulnerables: odiaba mi reflejo. No era solo mi apariencia, aunque nunca me consideré especialmente atractiva. Era algo más profundo, como si el espejo me devolviera una versión de mí que no reconocía, una sombra de lo que podría haber sido. Todo cambió una noche de octubre, cuando recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto decía: ¿quieres ser más que un reflejo? Pensé que era spam, uno de esos anuncios de cremas milagrosas o dietas mágicas. Pero algo en el mensaje me detuvo antes de borrarlo. Era breve, casi críptico. Si estás cansada de ser invisible, tenemos la solución. No es un truco, no es una promesa vacía. Es ciencia. Responde a este correo si estás lista para cambiar. No había firma, solo un enlace a una página web que no reconocí. Mis dedos dudaron sobre el teclado. La curiosidad, esa chispa que rara vez sentía, me empujó a responder. Escribí una sola palabra: sí. A la mañana siguiente, había una respuesta. Me citaban en una dirección en las afueras de la ciudad, un edificio industrial que parecía abandonado. No había detalles, solo una hora: 8 de la noche. Debía haberlo ignorado, pero la idea de seguir viviendo como hasta entonces, atrapada en mi propia piel, era insoportable. Así que fui. El lugar estaba en un polígono industrial desierto, rodeado de almacenes con ventanas rotas y grafitis desvaídos. La dirección correspondía a un edificio de cemento sin letreros, con una puerta metálica que parecía no haber sido abierta en años. Toqué 2 veces, como indicaba el correo, y la puerta se abrió con un chirrido. Una mujer me recibió. Era alta, con el cabello corto y plateado, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una bata blanca, como si fuera una científica o una médica. «Pasa», dijo, sin presentarse. «Te estábamos esperando». El interior no se parecía en nada a la fachada. Era un laboratorio impoluto, con paredes blancas y luces frías que hacían que todo pareciera estéril. Había máquinas que no reconocí, monitores con gráficos parpadeantes y una camilla en el centro de la sala. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dar marcha atrás. Había algo magnético en ese lugar, como si prometiera respuestas a preguntas que aún no había formulado. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. La mujer no respondió de inmediato. Caminó hacia una mesa y tomó una jeringa llena de un líquido dorado que brillaba bajo la luz. «Es la sustancia», dijo finalmente. «Un compuesto que desbloquea tu potencial. No te hará más joven ni más bella en el sentido superficial. Te hará completa. La versión de ti que siempre has sentido pero nunca has visto». Sus palabras eran una melodía hipnótica. Quise preguntar más, pero ella levantó una mano. «No necesitas entender los detalles. Solo necesitas confiar». «¿Estás lista?». Asentí, aunque una parte de mí gritaba que corriera. Me senté en la camilla, y ella me inyectó el líquido en el brazo. No dolió, pero sentí un calor que se extendía por mi cuerpo, como si mi sangre se hubiera convertido en fuego. Luego, todo se volvió negro. Desperté en mi apartamento, en mi cama. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño. El reloj marcaba las 6 de la mañana, y el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas. Me levanté, mareada, y caminé hacia el baño. Encendí la luz y me miré en el espejo. No era yo. O mejor dicho, era yo, pero mejor. Mi piel estaba más tersa, mis ojos más brillantes. Incluso mi postura parecía diferente, más segura. Me toqué la cara, incrédula. No era una transformación drástica, pero era suficiente para hacerme sentir como una desconocida en mi propio cuerpo. Sonreí, y la mujer en el espejo me devolvió una sonrisa que nunca había visto en mí. Los días siguientes fueron una revelación. En el trabajo, la gente me miraba diferente. Mis colegas, que normalmente me ignoraban, me invitaban a almorzar. Los clientes sonreían más, escuchaban mis ideas. Era como si el mundo entero hubiera decidido que valía la pena notarme.
y no era solo mi apariencia. Me sentía más fuerte, más inteligente, más viva. Las inseguridades que me habían perseguido toda mi vida parecían desvanecerse. Pero no todo era perfecto. A veces, al pasar frente a un espejo, sentía un escalofrío. Era como si mi reflejo tardara un segundo más en imitar mis movimientos. Al principio lo atribuí a la fatiga, al estrés de adaptarme a esta nueva versión de mí. Pero la sensación no desaparecía. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, juro que vi mi reflejo guiñarme un ojo cuando yo no lo había hecho. Una semana después del procedimiento, recibí otro correo. Esta vez, el mensaje era más directo. La sustancia requiere mantenimiento. Ven al laboratorio esta noche. No quería ir. Todo en mí me decía que algo no estaba bien. Pero la idea de perder lo que había ganado, esa confianza, esa vitalidad, era insoportable. Así que volví al edificio. La mujer de cabello plateado estaba allí, pero esta vez no estaba sola. Había un hombre, también con bata blanca, manipulando una máquina que emitía un zumbido bajo. No me miró ni me saludó. La mujer, en cambio, me indicó que me sentara en la camilla. ¿Qué es el mantenimiento?, pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Es solo un ajuste, respondió ella, preparando otra jeringa con el líquido dorado. La sustancia no es estática. Necesita renovarse. Antes de que pudiera protestar, sentí el pinchazo en mi brazo. Esta vez, no me desmayé. En cambio, una oleada de energía me recorrió, más intensa que la primera vez. Pero también había algo más, algo oscuro. Era como si una sombra se hubiera deslizado dentro de mí, enroscándose en mis pensamientos. Cuando regresé a casa, las cosas comenzaron a empeorar. Los espejos ya no eran solo una incomodidad, eran una amenaza. Cada vez que me miraba, mi reflejo parecía más sólido, más real. A veces, me sorprendía mirándome fijamente, como si estuviera estudiándome. Una noche, me desperté con un sobresalto y corrí al baño. El espejo estaba empañado, pero podía jurar que había una figura detrás del vapor, una silueta que no era la mía. Intenté ignorarlo. Me dije que era paranoia, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero entonces comenzaron los sueños. En ellos, estaba atrapada en un mundo de cristal, rodeada de espejos infinitos. Cada reflejo era una versión de mí, pero ninguna era exactamente igual. Algunas sonreían con crueldad, otras lloraban, otras me miraban con odio. Y siempre, al fondo, había una presencia que no podía ver pero que sentía, algo que me observaba y esperaba. Pasaron las semanas, y mi vida se dividió en dos realidades. Durante el día, era la mujer que siempre había querido ser, carismática, exitosa, admirada. Pero por la noche, cuando el mundo se silenciaba, el miedo se apoderaba de mí. Los espejos ya no eran seguros. Cubrí todos los de mi apartamento con sábanas, pero eso no ayudaba. Sentía su presencia incluso a través de la tela, como si mi reflejo estuviera esperando el momento para salir. Una noche, desesperada, busqué el correo original y respondí exigiendo respuestas. No esperaba una respuesta, pero llegó casi de inmediato. No puedes escapar de lo que has elegido. La sustancia no crea, toma. Ven al laboratorio. Ahora. No quería ir, pero no tenía opción. Si querían respuestas, ese era el único lugar donde las encontraría. Llegué al edificio poco antes de la medianoche. La puerta estaba entreabierta, y el interior estaba más oscuro de lo que recordaba. Las luces parpadeaban, y el aire olía a algo metálico, como sangre. La mujer no estaba allí. En su lugar, el hombre de la última vez me esperaba junto a la camilla. Sus ojos eran fríos, casi inhumanos. ¿Qué me hicieron?, grité, mi voz resonando en el laboratorio vacío. Él no respondió. En cambio, señaló una pantalla en la pared. Cuando miré, vi un video en bucle, era yo, o algo que se parecía a mí, moviéndose por mi apartamento. Pero no era una grabación reciente. Los muebles eran diferentes, y yo llevaba ropa que no reconocía. Mientras observaba, la figura en la pantalla se giró y me miró directamente, como si supiera que estaba allí. ¿Qué es eso?, susurré, retrocediendo. Es tu reflejo, dijo el hombre, su voz monótona.
La sustancia no te mejora. Te divide. Toma una parte de ti y la hace real. Pero esa parte no está contenta con ser solo un eco. Quiere más. No entendí sus palabras, pero el terror me atravesó como un cuchillo. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. El hombre no intentó detenerme. Solo me miró, como si supiera que no había escapatoria. Cuando volví a casa, rompí todos los espejos. Los fragmentos cortaron mis manos, pero no me importó. Pensé que eso detendría lo que fuera que estaba pasando. Me equivoqué. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un crujido en el salón. Me levanté, temblando, y encendí la luz. No había nada fuera de lugar, pero el aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Entonces lo vi, un fragmento de espejo que había pasado por alto, escondido debajo del sofá. Me acerqué lentamente, incapaz de resistirme. Cuando lo levanté, mi reflejo estaba allí, pero no era solo una imagen. Era sólida, tridimensional, como si estuviera atrapada dentro del cristal. Y entonces habló. Déjame salir, dijo, su voz idéntica a la mía pero cargada de una furia que nunca había sentido. Grité y dejé caer el fragmento, que se rompió en 1000 pedazos. Pero eso no la detuvo. Los trozos de espejo comenzaron a vibrar, a moverse por sí solos, uniéndose como un rompecabezas imposible. Me arrastré hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, ella estaba allí. Mi reflejo, mi otra yo, de pie frente a mí. Era perfecta, radiante, todo lo que yo había querido ser. Pero sus ojos estaban vacíos, y su sonrisa era una promesa de violencia. No puedes tenerme, dijo, avanzando hacia mí. Yo soy la verdadera ahora. Intenté luchar, pero era como pelear contra el aire. Sus manos eran frías, y cuando me tocó, sentí que algo se desgarraba dentro de mí. No era solo mi cuerpo, era mi esencia, mi alma, siendo absorbida por ella. Caí al suelo, demasiado débil para moverme, mientras ella se inclinaba sobre mí. Gracias, susurró. Ahora soy libre. Lo último que vi antes de desmayarme fue su rostro, idéntico al mío, pero con una chispa de vida que yo nunca había tenido. Desperté en el hospital. Los médicos dijeron que me habían encontrado en mi apartamento, desmayada, con cortes en las manos y una fiebre que no podían explicar. Nadie mencionó a la otra mujer, y cuando pregunté por los espejos rotos, me miraron como si estuviera loca. Me dieron el alta una semana después, pero nada volvió a ser lo mismo. Ella está ahí fuera, viviendo mi vida. La he visto en las redes sociales, sonriendo en fotos que nunca tomé, trabajando en mi oficina, hablando con mis amigos. Es mejor que yo en todos los sentidos, y nadie parece notar la diferencia. A veces, recibo mensajes suyos, breves y crueles, no intentes recuperarlo. Esto es mío ahora. Vivo escondida, en un apartamento sin espejos, sin ventanas que puedan reflejar mi rostro. Pero no estoy sola. A veces, en la oscuridad, siento su presencia, observándome desde el otro lado de la realidad. Sé que no ha terminado conmigo. La sustancia no crea, toma. Y ella quiere todo lo que queda de mí. No sé cuánto tiempo podré resistir. Cada día me siento más débil, como si me estuviera desvaneciendo. Pero hay algo que ella no sabe, algo que descubrí en los fragmentos de mi memoria rota: la sustancia no es eterna. Tiene un precio, y tarde o temprano, ella también lo pagará. Por ahora, espero. Y escribo esto, no para salvarme, sino para advertir a quien lo lea. Si alguna vez recibes un correo que promete hacerte mejor, bórralo. No respondas. Porque lo que hay al otro lado no es un regalo. Es un ladrón, y no se conformará con una parte de ti.